Buenas noches, amante del misterio. Bienvenido a Scarlet Code, el podcast que explora lo más turbio de la mente humana. Soy tu anfitriona y esta noche vamos a hablar de una figura clave en el mundo del true crime, Dominic Dunne. Quizás no te suene su nombre de inmediato, pero si eres aficionado al género, seguro que sí que has oído hablar de poder, privilegio y justicia, o como se conoce en inglés, Power, Privilege and Justice. Sí, ese programa que muchos vimos doblado en 4, la cadena de televisión española. ¿Te suena? Pues prepárate para descubrir la vida de un hombre que vivió entre el glamour de Hollywood, la tragedia personal y una lucha incansable por la justicia. Y si me escuchas pronunciar algo en inglés con un acento peculiar, para lo cual ya es tarde porque ya me has escuchado, bueno, pues considera que este es el encanto de este podcast. Prometo hacerlo lo mejor posible para que no tengas que taparte los oídos. Y recuerda, tengo algo de acento, con lo cual hay palabras que a veces pronuncio un poco raras. Dominic Dunne nació el 29 de octubre de 1925 en Hartford, Connecticut. Creció en una familia acomodada, pero en la que había muchas tensiones. Su padre era un cirujano prominente, pero muy severo, lo que marcó profundamente la infancia de Dominic. Desde joven, él mostró un gran interés tanto por las artes como por la escritura. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército de Estados Unidos como asistente y recibió la Estrella de Bronce por su valentía durante la Batalla de Meade. Tras regresar a Estados Unidos, continuó sus estudios en el Williams College y se graduó en el año 1949. Dominic conoció a Ellen Griffin, a quien cariñosamente llamaban Lenny, en Connecticut durante los años 50. Ellen provenía de una familia acomodada que había hecho fortuna fabricando ruedas para trenes en Chicago. Su relación comenzó como un romance lleno de pasión y de glamour. Se casaron en 1954 y tuvieron 5 hijos juntos. Sin embargo, 2 de sus hijas murieron poco después de nacer debido a una enfermedad congénita. Esta pérdida dejó una profunda huella emocional tanto en Ellen como en Dominic. Mientras formaba su familia, Dominic comenzó a trabajar como productor de Hollywood. Entre sus proyectos más destacados está Playhouse United y películas como The Boys in the Band y The Panic in the Needle Park. Esta última protagonizada por un joven Al Pacino. Aunque alcanzó cierto éxito profesional, las largas horas de trabajo y el estrés del medio artístico comenzaron a afectar a su matrimonio. Ellen se encargaba del hogar mientras que Dominic se sumergía cada vez más en el mundo del entretenimiento. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacían sus problemas personales. Dominic comenzó a abusar del alcohol y de las drogas para lidiar con la presión laboral. Esto llevó a frecuentes discusiones con Ellen, quien intentaba mantener la estabilidad familiar mientras criaba a sus hijos. Digamos que las discusiones no eran precisamente sobre quién sacaría la basura en este caso, eran más bien sobre cómo sobrevivir al caos emocional generado por Hollywood y por las botellas vacías. En 1965 decidieron divorciarse oficialmente, tras varios años de tensiones irreconciliables. Ellen continuó viviendo con sus hijos mientras luchaba contra su diagnóstico de esclerosis múltiple desde 1975. A pesar del divorcio, Dominic siempre mantuvo una relación cercana con sus hijos, especialmente con Dominique, la menor de matrimonio. Nacida el 23 de noviembre de 1959 en Santa Mónica, California. Dominique creció rodeada por un ambiente artístico gracias al trabajo de su padre en Hollywood. Dominic decidió seguir los pasos creativos de su padre e incursionar en la actuación tras regresar a Estados Unidos, después de haber estudiado en Florencia arte e italiano. Comenzó haciendo apariciones en películas de televisión y en series como Fama. Su gran oportunidad le llegó cuando fue seleccionada para interpretar a Dana Findlay, sí, la hermana mayor de Caroline en Poltergeist, en el año 1982, película que, como todos recordaréis, estuvo producida por Steven Spielberg. En 1981, Dominic conoció al chef John Sweeney durante una fiesta privada organizada por amigos mutuos.
Al principio parecía ser una relación ideal. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir señales preocupantes sobre el carácter posesivo y controlador de Sweeney. Sweeney intentó aislarla poco a poco, le pedía que se alejara tanto de sus amigos como del círculo profesional que comenzaba a rodearla tras su éxito en Poltergeist y, según confesó Dominic a su padre, él no estaba enamorado de mí, estaba obsesionado conmigo. Discusiones entre ambos se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. En varias ocasiones, Dominic tuvo que huir descalza y pedir ayuda a amigos cercanos después de episodios violentos donde Sweeney perdía el control, y ya sabes quién pagaba los platos. En agosto de 1982, Dominic finalmente decidió terminar su relación tras un altercado físico particularmente grave, donde él intentó dejarla sin respiración apretando el cuello, ya me entiendes. Aunque logró escapar esa noche, Sweeney continuó acosándola incluso después del final oficial de su relación. Y ahí es donde llegamos al desenlace final. El 30 de octubre de 1982, Sweeney llegó inesperadamente al domicilio donde Dominic vivía mientras ensayaba un guión con un amigo cercano llamado David Packer. Tras una discusión acalorada frente a la puerta principal, comenzó a apretar otra vez el cuello de Dominic con violencia durante varios minutos hasta que la dejó inconsciente. Cuando los servicios médicos llegaron, Dominic estaba inconsciente. Lograron reanimarla y la trasladaron al Cedar Sinai. Allí permaneció conectada a soporte vital, pero a los 5 días decidieron desconectarla debido al daño cerebral irreversible que había causado la falta de oxígeno prolongada durante el ataque. El 4 de noviembre, los médicos declararon oficialmente fallecida a Dominic tras confirmar su muerte cerebral irreversible. El juicio contra John Sweeney comenzó en agosto de 1983 y rápidamente se convirtió en uno de los casos más mediáticos del momento. Aunque había pruebas contundentes sobre su comportamiento violento previo, el juez Barton Katz decidió bloquear varios testimonios clave, como los de la exnovia de Sweeney, que podrían haber fortalecido el caso de la fiscalía. La expareja de Sweeney estaba dispuesta a testificar sobre episodios similares, pero fue descalificada porque aparentemente esto no era relevante. Quizá pensó que solo era una relación tóxica y un mal hábito pasajero, como dejarse la tapa del váter levantada. La defensa argumentó que Sweeney había actuado impulsivamente durante una discusión acalorada y así logró reducir los cargos iniciales a homicidio voluntario. Según ellos, no fue un acto premeditado, sino un arrebato emocional. Claro, porque dejar sin respiración a alguien durante varios minutos requiere mucho arrebato y nada de control. Finalmente, Sweeney fue condenado a 6 años de prisión, pero cumplió menos de 3 antes de ser liberado. 3 años, sí, 3 años, por acabar con la vida de Dominic Dunne. Para ponerlo en perspectiva, hay personas que han pasado más tiempo en prisión por robar un coche o evadir impuestos. Pero claro, parece que la justicia tiene prioridades bastante curiosas cuando se trata del sistema judicial estadounidense. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Tenemos que tener en cuenta la época, que hace más de 30 años, y también que por otra parte al juez del caso luego se le suspendió de sus funciones y se le mandó a un tribunal de menores, que bueno, en este caso no es que ahí no pudiera hacer también de las suyas. El veredicto generó indignación tanto en la familia Dunne como en el público en general. Dominic asistió todos los días al juicio de su hija y quedó profundamente marcado por lo que consideró un fracaso absoluto del sistema judicial. En sus propias palabras, no solo perdimos a Dominic, también perdimos la fe en la justicia. Dominic Dunne no solo documentó casos, los humanizó. A través de sus artículos en Vanity Fair y las novelas, logró poner el foco en las víctimas y en sus familias, mientras criticaba las fallas del sistema judicial. Su programa Poder, Privilegio y Justicia se convirtió en un referente para los aficionados del True Crime, porque combinaba la información detallada con un análisis social incisivo. Si alguna vez viste este programa doblado en español en 4 o en Zone Reality,
Seguro que recuerdas esa mezcla entre drama y cotilleo fino que lo hacía tan adictivo. Era como si estuviera contando un chisme, pero con datos judiciales. Dominique Dionne falleció el 26 de agosto de 2009 debido a complicaciones con un cáncer de vejiga, pero su legado sigue vivo tanto en sus escritos como en su lucha incansable por dar voz a las víctimas olvidadas. Su vida nos recuerda que incluso en medio del glamour y la tragedia siempre hay un espacio para buscar justicia. Y si eres aficionado a las series de True Crime, seguro que recuerdas a Dominique Dionne como personaje de estas series, tanto en American Crime History, en el caso de O.J. Simpson, o en la nueva de Netflix, Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Dominique Dionne, un hombre cuya vida estuvo marcada por el glamour, la tragedia y su inquebrantable búsqueda de la justicia. Si te has quedado dormido, no te preocupes, ya sabes que este podcast estará aquí mañana para que puedas terminarlo. Y si sigues despierto, espero que esta historia te haya inspirado tanto como nos ha inspirado a nosotros, aunque quizás también te deje pensando qué harías tú si tuvieras poder, privilegio y justicia. Buenas noches.